Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este viernes 16 de octubre. Estoy aquí con Sofía Carrillo y Plinio Ávila. Plinio es bueno, un artista visual. Él ha trabajado mucho, pues de cerca del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, tanto en la exposición 1968 entre tres como en el Memorial M68, Movimientos Sociales. Y bueno, se formó, digamos, es graduado del programa de entrenamiento para impresores de litografía en el Tamarind Institute, es originario de Zacatecas, eh, fue director del Centro Gráfica Museo Grabado del Museo Felgueres por más de 15 años y curador del No Museo de Arte Contemporáneo Muno de Zacatecas. Su obra pues tiene toda una gran variedad de su práctica artística, una gran variedad de registros que abarcan desde la pintura, la gráfica, el video, el performance, pero hoy estamos principalmente pues enfocados a que nos platique de una instalación que hizo para el M68 que se llama El Mexicano, El Perfecto Mexicano. Y bueno, pues yo creo que sería bueno que empezáramos, Plinio, si te parece bien, pues que nos vayas platicando sobre esta pieza, sobre cómo fue este proceso de, pues, de diálogos primero curatoriales con el equipo del M68, como de la primera idea que se tuvo, que creo que estaba más basada, digamos, en trabajar quizá mezclando redes sociales, pues después se fue convirtiendo más bien en una instalación que se acerca justo con las recreaciones, pero que también tiene una combinación pues tanto de video como de elementos, como de objetos. Así que pues cuéntanos, ¿cómo fue este trabajo, este proceso para llegar a la instalación El Perfecto Mexicano? ¿Y cómo fuiste trasladando tus primeras ideas pues para finalizar en este proyecto? Eh, a partir de la invitación que hicieron Luis Vargas y Santiago y Josué Martínez para participar en esta exposición, en este memorial, yo creo que vino a partir de un proyecto que tengo haciendo desde hace mucho tiempo que se llama Humberto Márquez. Es un personaje ficticio, un artista conceptual de los 60s, que ya tengo como 7 años que he estado trabajando, que es un personaje que representa como este momento de transición entre arte moderno y arte contemporáneo en México, y que hacía un cuerpo de obra con estrategias contemporáneas sobre eventos políticos de la época. El por qué, y eso lo platicaremos un poquito más adelante, pero mucha de la obra que hizo Humberto Márquez, o que hice yo bajo el seudónimo de Humberto Márquez, fue relacionado con Tlatelolco. Entonces de ahí apareció la invitación para participar en el memorial, que fue para mí un honor. Pero fue muy específica la invitación, fue para trabajar con el tema de la Dirección Federal de Seguridad, y para esto, bueno, estuve yendo al Archivo General de la Nación, ahí en Lecumberri, que bueno, ahí me sorprendieron muchísimas cosas. Para empezar, el edificio, que era una cárcel, y todo lo que significó la gente que estuvo encerrada allí. Eh, y todo lo que tuvo que ver con esa investigación fue muy complicado. Supongo que a ustedes les ha tocado también, desde sacarte la credencial y tomarte la foto adentro, de frente de perfil casi. Es una experiencia rarísima. Cuando me decían cómo hay que hacer ese trámite, todos los memoriales decían, bueno, pero cuando vayas, di que vas a hacer un proyecto con otro tema diferente a Tlatelolco. Y se me hizo raro, porque se supone que estamos 50 años después y que no debería existir un miedo. Pero claro, cuando estás adentro, se siente esta presión extraña del ojo que todo lo ve, no solo porque te imaginas que te están revisando y que te das de alta poniendo lo que vas a investigar, y que, bueno, a fin de cuentas estamos hablando de una investigación que tiene que ver con una culpa del Estado. Entonces, aparte el edificio tiene esta construcción estilo de visión panóptica, sí, de que te están viendo todo el tiempo, sientes que te están viendo todo el tiempo, y eso fue de entrada fue lo primero que me impresionó. Después ves una serie de interminable de documentos, de fotografías, de información
que se convierte en este montón como de evidencias no organizadas, que son, creo yo, como muchos de los objetos artísticos que a mí más me interesan, que terminan siendo como evidencias, pero de algo que no está escrito o no está construido en una narrativa. Y los únicos que se han tomado el trabajo de construir una narrativa con esta información es el mismo Estado. Entonces, y aquí es donde se construye esta verdad histórica. Creo que el trabajo que se ha hecho recientemente para revisar todo lo que sucedió con material visual o escrito es muy relevante porque nos permite desde ahora hacer una relectura de lo que pasó en ese momento, y en mi caso, bueno, desde el arte. Entonces, esta sensación de que el historiador, digamos, revisa estos documentos para juntar hilos y crear una nueva narrativa, siempre se oye fuerte. Para tratar de darle sentido a estos documentos, creo que necesariamente siempre va a tener una parte de ficción. Es decir, el historiador escribe estas conexiones entre elementos para tratar de explicarse lo que pasó, y creo que la ficción se convierte en una herramienta para poder darle sentido a las cosas. Por eso es que yo he trabajado a través de la ficción para tratar de pensar en el pasado. En la actualidad me parece un poquito más complejo, pero también vamos a ver un poquito más adelante. Me llamaron también mucha atención todos los documentos testados, como de una forma, al mismo tiempo que se pasó la ley de transparencia para que podamos tener todos acceso a esta información, también se pasó la ley de protección de datos personales para que no tengas acceso absolutamente a todo. Y bueno, me parece que mi forma de abordar este tema tenía que ser a través de interpretaciones un poco más sutiles. Y empecé a pensar inmediatamente me vino con todos estos documentos la idea de quién toma estos documentos, quién recaba estas fotografías y para qué, ¿no? Las imágenes se toman con una intención, dice John Foncuberta, las imágenes no son inocentes nunca. Cuando se toma una fotografía de un evento público, de una marcha, siempre tiene una intención, y puedes ver en el Archivo General de la Nación cómo están las fotografías de las marchas y de pronto están algunos personajes así encerrados con el nombre, numerados, ¿no? Y eso es así como pues te empiezas a imaginar toda esta gran oficina, todo este gran aparato que era la Dirección de Seguridad, que se dedicaba con cientos de agentes, unos encubiertos, otros burócratas, para que creo que perdimos a Plinio, tiene algunas fallas de internet, pero sí, ahorita se vuelve a comunicar con nosotros. Les comentamos, Plinio justamente está en Ámsterdam, está haciendo una estancia, ya regresó, lo convocamos, lo llamamos. Se desconecta, se conecta. Les saludo desde Bélgica, estoy en un centro de gráfica que se llama Casterlet, perdón, que está en Casterlet, se llama Franz Messerel Center, y creo que el internet no es muy bueno por acá, pero creo que se está escuchando más o menos bien, ¿no? Cuando está conectado. Sí, no sé, todo lo que nos estabas contando creo que resulta muy interesante para introducir el proyecto, porque el que nos hables primero de justamente el Archivo General de la Nación, el cómo este espacio antes fue el Palacio de Lecumberri, donde además estuvieron presos la mayoría de los presos políticos del 68, ahí en las crujías M, en diferentes crujías, y que de alguna manera el espacio pues sigue teniendo su historia, pero ahora también resguarda todos estos documentos, como nos comentabas, pues de instancias, de agencias de espionaje, como la Dirección Federal de Seguridad o la Dirección de Investigación General de Investigaciones Políticas y Sociales, que fueron pues de estos agencias de espionaje en torno a los estudiantes.
Y Y bueno, la concurrencia también con la Ley General de Datos, ¿no? Ese es un temazo también. que ese, pues, ya les contaremos cómo lo sorteamos en el M68, justamente para poder, pues de alguna manera hacer esta exposición en un Sí, momento. porque al final creo que un día... Pero Plinio, yo quería preguntarte en ese sentido, si tú consideras... Okay. Es que se cortaron, que no sé si quieren... Yo quería preguntarte si consideras tú que el eje de tu instalación sí es el archivo y por qué tomar esta noción de archivo. Porque, bueno, hay varias preocupaciones fuertes y es principalmente esta cuestión de la historiografía oficial del gobierno que con una libertad absoluta declara cosas como recientemente con el caso de Ayotzinapa, esta es la verdad histórica, ¿no? Me parece como rarísimo que siquiera pueda existir este término, porque no existe, no puede existir, va en contra de todas las ideas de lo que significa la historia, pero es esta necesidad que tiene cualquier autoridad de imponer su versión de los hechos para pues, mantenerse en el poder. Y hace uso de estos materiales para justificarse, ¿no? No solo frente a generaciones anteriores, sino frente a lo que está haciendo en el momento. Y tengo también una teoría que sí quisiera como tomar aquí, es que creo que en muchas ocasiones, aunque todos estos documentos son evidencias y se resguardaron por tanto tiempo, creo que la falta de acceso a los documentos y a las imágenes en aquella época, creo que ayudó un poco a que tomara relevancia el evento. Ahorita estamos en un mundo donde las imágenes se vomitan, la información es tantísima y es tan chocante que de pronto nos volvemos, decía Susan Sontag, un poco adormecidos ya las imágenes. Podemos ver niños pasando hambre, matanzas, y cosas terribles en el mundo que de pronto el espectador contemporáneo ya empieza a tomar distancia frente al dolor de los otros. En cambio, yo tengo mi hipótesis aquí con el tema de Tlatelolco es que el gobierno fue tan implacable para empezar, desde limpiar la sangre de la plaza hasta limpiar cualquier capacidad que pueda tener cualquiera de acceder a los archivos o a las imágenes, que la falta de las imágenes fue lo que propició de alguna manera que todo se dijera por palabra y todo fuera al final un resultado de la imaginación. Y esto permitió que se construyera una imaginación colectiva, sin imágenes. Después vienen las imágenes y se convierte ya en una reafirmación de lo ya pensado, de lo ya creído. La verdad histórica se cayó justamente por haber tratado de borrarla. Y eso me parece muy relevante. Y creo que en ocasiones el hacer las imágenes, pero esto también es una reflexión que estoy haciendo después de haber hecho todo el proyecto. También creo que la creación de las imágenes no necesariamente ayuda, refuerza, pero si son demasiado recientes, más bien pueden ser hasta contraproducentes. Pero bueno, en el caso de la instalación del mexicano perfecto. Sí, y estás tocando un punto muy, muy nodal. Estás tocando un punto muy nodal, digamos, de la obra que trabaja con archivo, además del suceso histórico, porque estás hablando justo de la supresión, ¿no? O sea, en el momento en que esta historia oficial suprime la memoria de los sobrevivientes, termina surgiendo, emergiendo, digamos, la narración, el testimonio, ¿no? Y entonces se empieza a llenar de imágenes, pues vividas, pero también imaginadas, ¿no? Entonces las narrativas empiezan a sobreponerse por sobre una verdad, ¿no? Y creo que
digo, a mi parecer, cuando veo tu obra, no solamente El Perfecto Mexicano, sino en general, constantemente estás respondiendo con el mismo golpe, ¿no? Es casi como volver a construir una verdad sobre esa verdad, ¿no? Es como jugar a la misma moneda, pero de una manera burlona, pues sí, bastante ácida, ¿no? Sí, creo que con el proyecto del Mexicano Perfecto, eh, estoy como haciendo una, como ustedes saben, el hijo de Díaz Ordaz era un rockero. O sea, tenía un grupo de música y representaba a él todo lo que estaba Díaz Ordaz en contra de. Es cuando Díaz Ordaz es destapado para convertirse en el candidato oficial, la primera imagen que salió en el periódico era Díaz Ordaz besando a la mano de su padre. Y esto era como, y el título decía, aquel que sabe obedecer, sabe mandar. Era una idea, es una idea muy de aquella época, de que el padre tiene la autoridad absoluta, los hijos tienen que ser como el padre dice que deben ser, y eso trasladado al plano político es que es el gobierno el que dicta cómo deben de ser sus ciudadanos. Cuando hace digo, y esto se puede ver y lo estoy un poquito exagerando en estos dos videos, basados, cada uno de los videos tiene un trasfondo y una razón de ser de cada una de las frases y de cada cosa, pero particularmente en el caso de estos dos videos es que muestran uno de ellos lo que el gobierno espera de un ciudadano o de un joven, cómo quiere que se comporte, ¿no? Y por otro lado, qué es lo que pasa cuando no entras en esos estándares de ser ciudadano. Y eso lo encuentras en todas partes, ¿no? Ahí está, por ahí un decálogo de el contribuyente perfecto, creo que se llama, creo que lo tiene el SAT, que declaras a tiempo, que te das de alta, que entregas facturas, y todo esto porque el gobierno necesita como formas claras de lo que, para mantenerse en el poder, formas claras de control sobre sus ciudadanos. Entonces busca que todos entren en cierta regla. Hay una serie de videos de los 50 que los pueden buscar como Coronet Films, que hace en los Estados Unidos para decirle a los jóvenes cómo hay que vestirse, cómo buscar una pareja, cómo comportarse en público. Son ridículos. Cuando ves el video de Hoy joven, mañana adulto, puedes ver que estoy haciendo una parodia, pero lo podemos ver ahora. Es que la verdad es que es la misma forma de hablar de los videos de los 50 de Coronet Films. Si tú ves ahorita un video, esos videos parecen graciosos, pero es que realmente así eran. Y yo estoy tratando de hacer exactamente un mismo tipo de video, como si el video hubiera sido hecho a forma de propaganda por el gobierno de Díaz Ordaz para decirle a los jóvenes qué es lo que se espera de ellos. Porque en aquella época ser estudiante significaba, no en aquella época, antes de los 50 para atrás, ser estudiante significaba ser el futuro de México. Y los estudiantes eran respetados y queridos por toda la sociedad porque significaban la mejora de nuestro país. Pero en los 60 se convirtió en una cosa ya como una amenaza. Se dejaban el pelo largo, fumaban cosas, se ponían minifalda y tenían ideas diferentes, ¿no? Entonces, se construyó una amenaza, ¿no? Es como en aquella época, te dejabas el pelo largo, el primero que te regañaba era el papá, ¿no? Acá, cuando los jóvenes empezaron a pensar de manera diferente, el gobierno es el primero que se siente amenazado, ¿no? Porque lo van a desplazar, porque lo van a destruir. Entonces, toda la existencia de la Dirección Federal de Seguridad tiene que ver con que el gobierno se siente amenazado. Es una paranoia de Estado. Que si lo revisas bien, lo que buscaban los mexicanos, los jóvenes en aquella época, era justicia social, era sentirse escuchados, estar incluidos. Eran, a fin de cuentas, tenían fines patriotas, o sea, amaban a México.
no eran una amenaza. Pero como no hacían las cosas igual como esperaba el gobierno, que es lo que presenta este primer video, es que se veían como una amenaza. Entonces, el segundo video, por otra parte, ya es básicamente las consecuencias de no ser lo que el gobierno espera de un ciudadano. Aparece en un espacio en blanco, está basado en una película que se llama El humano perfecto, de Jürgen Leff, que es un corto de 13 minutitos del 67, donde se ve de manera como pseudocientífica la vida cotidiana y ritual de una pareja en su vida cotidiana, cortándose las uñas, vistiéndose, peinándose, comiendo, durmiendo, etcétera, en un espacio blanco. Entonces, a mí me pareció, esa aproximación a ver cómo es un humano, cómo debería ser, o cómo se cree que es el humano perfecto desde fuera, es imposible, porque somos humanos los que estamos viendo y haciendo esas piezas de video, pero al mismo tiempo es lo que está pasando con un gobierno que está tratando de ver a los estudiantes como si los vieran desde fuera, a sus ciudadanos, perdón. Entonces, porque en estos documentos del Archivo General de la Nación puedes ver cómo fotografían y persiguen a un personaje, y luego hay un archivo completo donde estudia con quién convive, qué libros lee. Es un estudio pseudocientífico basado en paranoia de sus propios ciudadanos, ¿no? Y bueno, todo este video parece ridículo, pero en verdad el guión está basado, y quiero también agradecer a Armando, que es el guionista Armando López, en cómo también logró traducir lo que era el manual de espionaje de la Escuela de las Américas, que era estas escuelas que estuvo instalando Estados Unidos a través de la CIA en toda Latinoamérica, básicamente para entrenar políticos del futuro. Y existe un manual con estos 5 pasos que tiene este video de cómo observar y qué ver en el sospechoso, ¿no? Que de entrada es sospechoso simplemente porque no entra en lo que presenta el primer video como una persona normal. Entonces, al poner estas dos visiones en el contexto de una oficina meramente burocrática, estoy tratando como de presentar las dos visiones a partir de la paranoia del gobierno. Y además invitas al espectador a entrar a esta puesta en escena, ¿no? ¿Cuál es tu idea de espectador o qué estás esperando del espectador adentro de esta instalación? Bueno, la idea original es que llegue y vea los videos, ¿no? La instalación es intencionalmente una oficina de gobierno, tan aburrida como cualquier otra oficina donde vas a sacar tus placas o tu licencia. No hay, por ejemplo, el Proceso Pentágono hizo esta oficina de la Dirección Federal de Seguridad, pero esa incluía la sala de tortura, ¿no? Y era todo oscuro y todo. Esta vez es iluminada con luces de neón, de estas que parpadean, son pizarrones en la pared, del teléfono, o sea, es todo muy básico y aburrido como cualquier otra instalación, porque era un trabajo burocrático. Ahora, no se puede en un espacio pequeño hablar del tamaño que realmente tenía la Dirección de Seguridad, de la cantidad de agentes, territorios y campos de tiro, avionetas, de todo lo que ellos tenían. Pero sí creo que se puede observar cómo hace 50 años, de cada uno de los personajes que consideraban sospechosos, tanto, no solo movimiento estudiantil, sino de partidos políticos, de movimientos agrarios, había una oficina para cada estado, así, ¿no? O sea, había 32 escritorios y cada uno tenía un letrero con el estado que correspondía. Cualquier noticia era pasada al mando superior. Y este era un aparato tan complejo que me pongo a pensar, es hace 50 años. Yo no pensé que fuéramos... Muchas veces creo que no somos eficientes en la burocracia tradicional actual, pero ese nivel de trabajo y de eficiencia en aquella época sí era de miedo, la verdad, ¿no? Ahora, si puedo lograr que
el espectador, que en su mayoría son jóvenes del memorial, puedan ver que hace 50 años ya se hacía este tipo de investigación tan exhaustiva, que se puedan imaginar lo que es el nivel que existe actualmente, ¿no? De espionaje, porque ahorita existe el software donde el personaje, todo reportero, toda persona pública, sus conversaciones, sus chats de WhatsApp, sus posts de Facebook, todo está perfectamente revisado, controlado. Porque si hay un crimen en la calle, es imposible casi que logres conseguir la toma de la cámara. Pero si un político sale de su casa a la oficina, lo pueden seguir todo el camino, ¿no? Y hay gobiernos enteros que pagan cantidades increíbles para tener estos softwares a su alcance. Aquí la diferencia que ahora está sucediendo es que ahora ya no necesitan una oficina con tantas personas para recabar la información, como en aquel momento eran los agentes secretos que se filtraban y tomaban clases de filosofía en la universidad, iban a las fiestas, se hacían amigos de la gente y había todo una cosa así como de película. Ahorita les damos toda la información en Facebook. Datos personales, tus gustos, tus lecturas, tus opiniones políticas, lo tienen absolutamente todo a su alcance. Y es simplemente una transcripción. Creo que hay bueno, están circulando varios documentales, varios libros que justamente hablan de esto que tú estás refiriéndote, ¿no? Cómo se puede hacer el espionaje en el siglo XXI, aprovechando las redes, donde uno realmente ya es prácticamente el producto, ¿no? Ya no es solamente con un objetivo de que te vendan un producto, sino tú eres el producto que eres vendido a diferentes marcas, dada toda la información que hay, en términos, como tú dices, pues comerciales, pero también en términos políticos, ¿no? Ya también circulan por ahí, pues cómo han incidido las redes y cómo se ha incidido el voto a través de las redes sociales. Y a mí, toda esta parte, digamos, del espionaje, toda esta parte de, pues esta necesidad, digamos, de ir invadiendo la privacidad del otro para poder a través de eso, de esa subjetividad, de controlar esa subjetividad, porque es lo que tú comentabas, ¿no? Una de las reflexiones que haces para dar origen al mexicano perfecto, precisamente viene de que se buscaba un joven ideal, un solo joven ideal y un solo modelo de cómo poder llevar a cabo la juventud. Y tú en esta pieza juegas con todos estos archivos que también comentabas, estos documentos, que combinan no solamente, lo decías hace rato, archivos, digamos, de la DFS, del movimiento estudiantil, sino también otros que a mí me parecen hallazgos importantes ponerlos ahí en escena, ponerlos al alcance público. Por ejemplo, especie de diagrama de la Liga 23 de septiembre, ¿no? Que es también pues otro de los movimientos que se intentó suprimir. Y lo combinas con estos videos que nos estás comentando, videos que además hablan desde la parodia, ¿no? Hablan desde la burla, pero también lo hablan de una manera muy sutil. Entonces, a veces es hasta difícil distinguir cuál es el documento verdadero, en el sentido que existió real, y cuál es la ficción que tú estás proponiendo. Pero creo que hay esa mezcla de archivos. A mí me parece muy interesante, porque hace ratito mencionaba Sofi que hubo mucha supresión del archivo y del relato del 68, y sí, por supuesto la hubo, pero también lo que hubo, y quizá lo hubo más, fue precisamente las falsas narrativas, ¿no? Lanzadas desde el gobierno, todas estas teorías de la conjura, que eran de la conjura comunista, que eran las que justificaban en un inicio, y circularon, y está pues ya más o menos probado, libros, magazines, que realmente lo que hacían o lo que buscaban, incluso artículos en el periódico, era inducir la opinión pública en torno al estudiante comunista, el estudiante ¿no? que organizaba, que era parte de esta conjura, y que es otra manera de falsear la historia desde el poder y en el momento, aunque el documento como tal provenga, digamos, de los 60, ¿no? Y creo que ahí tú haces, en tu pieza se nota, a mí me gustaría que los platicaras, por un lado, esta reflexión en torno a la subjetividad de la historia, que ya lo comentabas, a la fragilidad de eso que comentamos como archivo histórico, a la fragilidad que hay entre lo que consideramos ficción
y lo que consideramos realidad. Y creo que tu pieza también, la instalación, está jugando siempre en esos dos polos. Sí, creo que es interesante pensar también la historia como la misma, como que la historia también es una ficción. No porque se falsee, sino porque se tiene que escribir. Lo que decía al principio era, tienes elementos, tienes información que tienes que unir de alguna manera para reescribirlo, porque se tiene que estar siempre reescribiendo. Yo creo que esa es una cuestión interesante que también va a tener el memorial, es que tiene que ser un memorial flexible, porque tiene que estarse viendo desde el momento en el que se escribe, desde el momento en el que se ve, porque además el público siempre va a estar cambiando. Creo que eso es interesante. Sí. No, perdón. No, creo que es importante tener en cuenta que toda la historia es una ficción, es una narración. Cualquier esfuerzo que sea por unir elementos sueltos como fotografías, como documentos, siempre lleva y es importante verlo, siempre lleva una interpretación, y esa interpretación siempre será desde un punto de vista personal, y siempre tendrá un interés político, ya sea de opresión o de liberación, ¿no? Pero creo que es importante que se entienda también como una misma cosa, la parte de histórica y la parte de ficción, para que el espectador nuevo, para que los chicos estudiantes que vayan a ver la exposición puedan también sentir la libertad de reinterpretarlo y no solo sentarse a recibir esta información como dada, como verdad histórica, porque ahorita nosotros estamos tratando de encontrar lo que realmente sucedió en Tlatelolco, estamos reinterpretándolo, estamos reescribiendo, pero quizá en el futuro se encuentren otros documentos o se puedan ver las cosas desde una perspectiva diferente en manos de alguien más. Y creo que eso es importante que se quede abierto, porque no es sano, creo yo, cerrar y decir, tampoco somos nosotros actualmente, 50 años después, tampoco somos nadie para decir que ahora esto es la verdad histórica. Claro, ¿no? Y creo que lo ha demostrado el 68 es que hay muchos diferentes tipos de verdades, ¿no? Las verdades que lanzan los documentos, las verdades de los diferentes participantes o líderes históricos, las verdades de los brigadistas, en fin, creo que ahí se pone muy claro y en disputa la idea de verdad. Pero a mí me parece muy interesante, que es lo que comentaba, esto de, pues sí, de que realmente es un reto para el espectador y también para el espectador joven, el que tenga que enfrentarse a también él mismo discernir qué es dentro de tu pieza, qué es parte del archivo histórico y qué es parte de la ficción, y qué reflexionas en tornos para que no sean entonces bloques tan separados. Y como tú bien dices, ¿no? Que el museo funcione como un ejercicio también de reflexión y hasta diría yo didáctico, de aprender a ver y de aprender a interpretar. Y creo que eso lo logra muy bien tu pieza, ¿no? Hay una parte ahí que a través, digamos, del juego que tú haces, pues también, que incluso puede ser visto como una trampa, digamos, para el espectador, que pasa sin fijarse, ¿no? De una sala a otra, pero que eso requiere entonces que haya una mirada mucho más atenta y mucho más oportuna. Que además la pieza creo que quedó muy bien situada, porque además comunica estos dos recorridos del M68, el del movimiento estudiantil, pero por otro lado el de los movimientos sociales, poniendo como un eje esta agencia de seguridad de la Dirección Federal de Seguridad, que fue pues el principal centro de espionaje y de tortura y de otras cosas más, pero que de alguna manera estuvo presente en estos. Entonces yo creo que ahí se hace un juego bastante interesante en el espacio físico también, ¿no? Que de alguna manera habla o se relaciona con la pieza.
Ujú. No, y que en realidad creo que, aunque tiene una parte didáctica, creo que a fin de cuentas ya está quedando claro para todo el mundo lo que fue en realidad la Dirección General de Seguridad, ¿no? Terminó siendo la organización criminal más importante y de narcotráfico. Creo que no era necesario poner una cosa, información de este tipo. Lo que era necesario era ver cómo es una oficina del gobierno dedicada a darle, a comprender un poco lo que era, lo que estaba sucediendo desde fuera. Estoy imaginando a un padre de familia así todo terco y cuadrado, tratando de entender la amenaza que son ahora los amigos de sus hijos y las cosas nuevas que están sucediendo, ¿no? Pero ese es justamente lo que creo que el espectador cuando entra siente como eso, como caminar dentro de la oficina del abuelo o del papá con el que se siente distante, ¿no? Y además la oficina está llena de símbolos, o sea, me parece como que estás invitando al espectador a hacer lo que dice Eunice, o sea, hacer su propia investigación, ¿no? O sea, ¿por qué tantos tigres en la oficina? ¿Por qué esta peluca? O sea, puedes ir leyendo esas cositas, pero te metes tantito a Google y empiezas a encontrar referencias Sí, yo creo rápidas, que el ¿no? trabajo no debe explicarlo así absolutamente todo. Digo, en todo caso, es una cosa para buscar en Google o para platicar así en conversaciones como estas. El tigre, bueno, ustedes han visto el video y a los que nos están viendo ahora, búsquenlo, está increíble el video, se llama Dirección Federal de Seguridad en YouTube, así, derecho. La primera escena es un tigre suelto en las oficinas de la Dirección Federal de Seguridad, rugiendo y todo. Entonces, el tigre era como la mascota, ellos se hacían llamar a sí mismos tigres porque uh, son fríos, son calculadores, pero atacan implacablemente cuando es necesario, ¿no? Y hay un himno también así donde hablan ellos. Ese video está increíble. Y explican ahí, oficina por oficina, todo lo que se dedica a la Dirección Federal de Seguridad. Ahora, si eso fue hace tantos años, ¿cómo era el CISEN? ¿O cómo se hace actualmente? Porque no es que se haya desmantelado el CISEN y ya no exista nada, ¿no? O sea, por supuesto que sigue existiendo, simplemente ya no se promocionan como este video, ¿no? Estoy también recordando, bueno, es que hay tantísimo de qué tomar aquí, porque no vivimos en una sociedad así ideal y justa, ¿no? Como lo planteaba John Rawls. Estamos viviendo en una sociedad, y ni siquiera me voy a meter en la cuestión mexicana, sino en el mundo, en Estados Unidos con la NSA, Julian Assange, Edward Snowden, o el control que tienen por reconocimiento facial en China. Estamos viviendo en una sociedad absolutamente controlada, revisada y vista, y bueno, es de miedo, la verdad, que de pronto le pongamos un like a algo, pasemos nuestros datos de Facebook porque queremos acceder a un juego de Candy Crush y le entregamos a la gente, a estas empresas, toda nuestra información personal. Eso es una cosa que creo que es importante que se entienda, pero que se entienda desde esta perspectiva dentro de un memorial como este en el que estás viendo, claro, documentos, videos, obras de arte, pero también desde la ventana puedes ver una plaza donde se mataron a muchísimos estudiantes, como aquellos que vienen contigo al curso, ¿no? A la visita guiada. Entonces, creo que esa reflexión se da sola. Es sutil, pero es muy fuerte. Y creo que es más efectiva que simplemente decirlo así directamente, porque como hablaba de las imágenes, o sea, presentar así el descuartizado no es tan relevante como que alguien te platique cómo sucedió la historia en el momento, ¿no? Y ahora que estaba también, cuando mencioné esto, también me estaba acordando de lo que pasó en Ayotzinapa. Creo que también tomó relevancia justamente porque se escondieron todas estas evidencias.
Entonces, ahora este memorial está presentando todas estas evidencias, está presentando todo este material, pero me pareció muy atinado que se haya seleccionado a algunos artistas para poder no solo presentar el documento, sino hacer una interpretación, o más bien, permitir de alguna manera, y las estrategias artísticas son perfectas para esto, que los visitantes hagan su propia interpretación. Eso es un poco el plan de esta instalación. Y sí, para eso meto mucha información, muchos documentos, los tigres, el estandarte, la oreja, la peluca, el polígrafo, y bueno, quisiera seguir metiendo cosas. El premio del agente infiltrado. Sí, porque se le llamaba antes a los infiltrados se le llamaban los orejas. Entonces hice una oreja de bronce y se pone ahí como el premio al mejor infiltrado, que es una cosa muy sutil que está ahí puesta nada más, pero no es más que buscándola que podemos encontrar su significado. Les recomiendo, por cierto, a los que nos están viendo, que se den una vuelta por el Instagram de la CIA. Es muy gracioso. Bueno, no sé si ya tiene más seguidores, pero cuando salió el primer post es justamente un escritorio con la peluca, unos lentes, y muchas pequeñas referencias muy sutiles que si te vas una por una, todos tienen un significado muy, muy fuerte. Me pareció muy llamativo esto. Y que además tiene 0 seguidores. Pero sigue a millones de personas en Instagram. Entonces es de terror también. Por ahí, de hecho, también narran, ¿no?, las notas de proceso, la jornada, el Universal, de que en este video de la DFS aparece Félix Lozano poniéndose la peluca, precisamente, ¿no? Este personaje que después estuvo en el CISEN, ¿no? Sí, pues todos salieron de allí. Uh-huh. Ahora, bueno, se pueden decir cosas terribles de la Dirección Federal de Seguridad, pero también había gente patriota, trabajadora, que amaba a su país y que estaba trabajando por el bien. Es lo mismo que puedes ver desde los estudiantes que van a protestar a Tlatelolco, como los jovencitos armados del ejército que estuvieron disparando. O sea, eran... bueno, esta es otra cuestión de la que se puede hablar mucho, ¿no? De la moral detrás del seguir órdenes, ¿no? Pero a fin de cuentas todos hacían lo que hacían porque creían que era lo mejor, ¿no? Simplemente la manipulación de la gente alrededor la que le da el significado a y lo que hace que acaben sucediendo estos terribles acontecimientos. Sí, yo creo que ahí yo creo que hay se ha comprobado como toda esta estrategia que hubo a todos los niveles, hablando de la matanza del 2 de octubre, pues todos los operativos que hubo ese día y que hubo días anteriores, por supuesto, durante todo el movimiento. Pero digamos también yo creo que hay otro momento de una estructura pues casi paranoica y por lo mismo yo creo que tiene mucha madera para ser parodiada, de cómo había toda una estrategia de operaciones que iban y revisaban cada dato, por más así simple que fuera, de quién se casaba con quién hacía con qué, que ahora, como tú dices, pues las redes sociales ya resolvieron todo este problema solo, ¿no? Porque ya no es necesario irte a parar a los espacios, ya te da todo por ahí. Y algo que a mí me gusta mucho de tu práctica artística, y que creo que también se vuelve un respiro para tratar de estos temas, que es importante visibilizar digamos, el espionaje, pero también es importante poder tomar cierta distancia y poder tomar cierto respiro. Y es que siempre juegas con lo que yo llamaría como una especie de juego con la ucronía, con estos espacios de lo que pudo haber sido, ¿no? Uh-huh. De la otra historia, de esa historia que a veces que no se escribió, digamos que no se hizo, que no se logró, pero que tú vas rellenando con tus diferentes personajes, con tus diferentes obras. Y ahí yo creo que pasa mucho con Humberto Márquez, ¿no? ¿Cómo hubiera sido si Humberto Márquez viniera hoy y viera esta instalación, Plinio? Bueno, esta instalación en particular es esta transición rara entre Humberto hacia Plinio. Es una cosa más complicada que estoy ahorita elaborando, pero
Sí, más bien, creo que es más bien al revés, es cómo sería nuestra visión hacia el pasado, ¿no? Como si nosotros nos hubiera tocado con esta forma de pensar actual, con esta, le dicen los gringos, woke, de cómo estamos viendo el mundo ya desde una perspectiva más flexible, más de derechos, más de inclusión, vamos al pasado y podemos ver hasta cómo es posible que esto haya sucedido, ¿no? Y te dan ganas de haber, bueno, yo hubiera hecho esto en aquella época. Lo que me permite también como hacer una reflexión sobre qué es lo que me corresponde hacer actualmente. Lo que pasa es que encuentro particularmente difícil este extraño matrimonio entre el arte y el activismo que a mí personalmente me cuesta mucho trabajo, porque es difícil unir ambas cosas, ¿no? Dice Boris Groys que el problema del arte activista es que ni es una cosa ni es la otra. Los activistas ven mal el arte como que están lucrando al hacer algo estético de algo que debería de ser puramente activista, ¿no? No eres un activista real si estás de alguna forma haciendo arte con él, o sea, lo ven como, la parte estética la ven como innecesaria. Y por otro lado, los artistas ven a los activistas como malos artistas, ¿no? Digo, como eh, como, y es difícil cuando estás haciendo arte o estás haciendo activismo, ¿no? Y en este mundo actual, en el que el activismo es una cosa de likes, de satisfacción inmediata, es hacer arte, sí es particularmente complicado, ¿no? Yo creo que mi estrategia inicial, mi primer acercamiento fue hacerlo a través del tiempo, porque es muy difícil hablar, es como decir qué es arte y qué no es arte en la actualidad. Es mucho más difícil que decir lo que es arte y lo que no es arte del pasado, ¿no? Porque ya tiene la pátina del tiempo, porque ya hay una serie de validaciones que dicen qué fue, qué es la historia, qué estuvo bien y qué estuvo mal. Entonces, creo que la invención de Humberto Márquez me sirvió para entender una forma real en la que se puede hacer un activismo al hablar del pasado, porque la historia se repite. Pero yo creo que las estrategias de Humberto Márquez actualmente no funcionarían igual. Creo que hubieran podido funcionar en aquella época, pero su función real es ver a distancia la función que puede tener actualmente. No sé si me explico. Creo. Sí, al final estás hablando también de que no se puede leer el archivo sino desde la hora. Desde ¿no? hoy, ajá. Entonces, y no se puede, sí se puede, pero es bien difícil hacer arte activista desde la hora. Justamente por lo que decía del shock de las imágenes. Y estamos tan bombardeados de peticiones de Change.org, hasta de peticiones de likes y de marchas para cualquier cosa, para ambos lados, donde ya nos volvemos inmunes, ya no nos mueve que alguien esté protestando en el Zócalo. De pronto ya no significan, ya no es una estrategia. Yo creo que en todo caso la intención que tenía Walter Benjamin cuando dijo que hay que politizar el arte y no estetizar la política, se refería justamente a evitar lo que está pasando ahorita. Ahorita lo que estamos haciendo es estetizar la política. Los artistas están haciendo diseños, iluminando estéticamente las formas antiguas de protestar o de hacer activismo, cuando yo creo que lo que hay que hacer es al revés. La actividad artística tiene que convertirse en nuevas formas de activismo, pero es fácil decirlo, pero ¿cuáles son las nuevas formas? Es como inventarte una nueva forma de crear arte, es
muy difícil. Pero creo que eso sí se puede solo hacer desde el momento de cada quien desde su barricada, ¿no? Cada quien desde sus capacidades, desde sus posibilidades. Y los artistas, bueno, si nos dedicamos a esto, hay que hacerlo desde ahí, pero ser bien conscientes que no puede ser solo estetizarlo. No sé si todavía me entender un poco con eso. No, claro, yo creo que, o sea, también creo que hay un peso fuerte ahora hacia ciertas prácticas artísticas, como si tuvieran que adoptar una posición activista y además un activismo pensado, tanto el arte como el activismo, pues con conceptos o con referencias, pues ya digamos de más, que corresponderían quizá más a lógicas del siglo XX, principios de pero que yo creo que ahora todas estas fronteras cada vez están mucho más diluidas, donde no solamente dónde empieza el arte o dónde empieza el activismo, sino también estrategias que se requieren de manera distintas. Y yo creo que ahí es también muy interesante cómo han incorporado estrategias estéticas, ciertos procesos, ciertos movimientos sociales a sus demandas, a su repertorio de lucha, pero también cómo se ha ido infiltrando en las prácticas artísticas, pues muchas reflexiones en torno a la historia, en torno a lo que es el archivo, en torno a cómo debemos de mirar el pasado, en torno a también a hacer una crítica, digamos, a estos bloques que teníamos tan marcados. Y sí, creo que a veces se le puede poner un peso, pues incluso un poco lapidante, ¿eh?, a las prácticas para que carguen con un activismo que a lo mejor no les corresponde tampoco. Hacer conciencia y dejar, digamos, como sucede con tu pieza y con tu trabajo, que cada quien pueda llevar sus propios ritmos de interpretación. Creo que también es otra manera, quizá no de hacer activismo, pero sí de al menos de contribuir a un pensamiento crítico, que es lo que debiera de estar detrás de cada activismo, creo yo. No sé, ustedes, Sofi, ¿tú qué opinas, no, en este sentido? Que es una cosa que tú traes muy a flor de piel, el arte activismo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que nos está cruzando constantemente y sobre todo pues, desde el área de artes visuales y trabajando en un centro como el Centro Cultural Tlatelolco, hay que estarse haciendo estas preguntas y también aceptando la diversidad de las respuestas, ¿no? Que eso es la riqueza. Creo que a mí el peligro que veo constantemente en este planteamiento del artivismo, ¿no?, es digamos, el baño moral y la demanda moral por sobre la práctica artística. Y eso sí me parece muy riesgoso, porque creo que este empujar al artista a que en su análisis crítico de la historia o en su propuesta de arte y política tome un baño del deber ser, pues ya me parece peligrosísimo, porque entonces se replica precisamente esta idea de historia y verdad única, ¿no? Entonces, digamos, tomar una bandera del deber ser de izquierdas, de derechas, amarillos, rojos, verdes, azules, más negrillos, más con otro idioma, más, ¿no? O sea, es brutal, es brutal. No veo mal el activismo en lo más mínimo, pero me parece súper interesante la práctica que sí cuestiona, ¿no? Que sí se cuestiona si tiene que tocar estos temas en su propia práctica estética. A mí algo que me parece muy potente de Humberto Márquez es que te permite coquetear, ¿no? O sea, Humberto Márquez, a mi parecer, encuentra huecos en la historia del arte mexicano y a partir de esos huecos se permite jugar y hacer guiños con esos huecos. Entre ellos, el activismo podría ser, ¿no? Pero la estrategia actual es una reinscripción de la historia del arte, ¿no? O sea, a mi parecer es una reinscripción sobre la historia del arte mexicano, no sobre el activismo, la política, ¿no? Sino sobre la historia del arte mexicano, y eso me parece delicioso, ¿no? A mí me ha sido mucha satisfacción trabajar con
la idea de Humberto Márquez porque me permite abordar de alguna manera temas actuales con cuestiones del tiempo, ¿no? Con estrategias anteriores, porque además siento que así como cuando vemos una fotografía en internet tomada con un celular, que te puedes imaginar que pudo estar retocada porque vivimos en ese tiempo, pero cuando ves una fotografía blanco y negro le tienes un poquito más de respeto y esto es porque la fotografía blanco y negro te exige mayor contemplación. Estamos más abiertos a las imágenes antiguas que las imágenes actuales. Y así creo que también con muchas de las piezas de Humberto Márquez. Estoy evidentemente uniendo muchísimos hilos distintos para hacer una sola pieza, pero que tiene luego esta pátina del tiempo que hace que tengan una atención diferente. Y ya que tienes la atención del espectador, es más fácil transmitir un mensaje que ya sea un mensaje actual. Quizás es una estrategia que me permite hacerlo más sencillo, pero es también mucho más divertida y creo yo mucho más efectiva que hacer una con medios actuales. Y no sé si esto sea resultado de que empecé mi entrenamiento como impresor de litografía, o sea, no se me pudo haber ocurrido una más antigua y más cuadrada que esa, que creo que tiene algo que te hace poner un poquito más de atención a simplemente darle un swipe up y avanzar con la información que nos bombardea todos los días, ¿no? Entonces, pero también de pronto no puedo pensar ahora desde fuera. Ahora lo que me está pasando como Plinio es que todo lo estoy viendo a través de los ojos de Humberto y se está volviendo un problema, creo. Para que quienes nos escuchan y que a lo mejor no conocen a este personaje, Humberto Márquez, ¿podrías platicarnos más o menos su biografía, cómo se acerca, fue alumno de Siqueiros, cómo es esto, este personaje, de alguna manera su trabajo representa ese hueco que no hubo en la historia del arte mexicano, ¿no? O que hubiera sido uno de los caminos que se pudieron haber trazado en el arte y que a veces ha habido ahora sí que grietas, vacíos, un poquito para que contextualicen más de quién estamos hablando. Y la otra cosa que quería preguntarte, desde que lo mencionaste hace rato, es que dijiste que ahora empieza a haber una transición de Humberto Márquez a Plinio, ¿no? Uh-huh. Y creo que sería muy interesante. Entiendo que en un inicio fue una incisión, ¿no? Eran dos personajes claramente distintos y ahora cada vez uno está influenciando al otro, ¿no? Y aunque no sea algo terminado, pues que nos platiques un poco más de cómo lo estás viviendo. Sí, no es simplemente que haya yo pensado, voy a tocar tal tema, entonces me voy a invitar a este personaje ficticio para que me sepa sencillo. No, fue todo una cosa mucho más orgánica. Tengo una serie de fotografías ya muy antiguas donde me inserto yo por medio de Photoshop a mi propia infancia, se llama El Niño Interior. Tengo otra donde me agrego a la vida de mi padre como si hubiera sido yo un hermano de él o un amigo. Y me invitaron a exponer y a intervenir el archivo fotográfico del Poliforum Siqueiros y de la Sala de Arte Público Siqueiros. Entonces, lo que estuve viendo fue justamente este personaje que decía, no hay más ruta que la nuestra. Entonces dije, pues sí, hay una ruta y es la mía y yo voy a hacer aquí como voy a meterme como asistente. Ahora, esto tiene que ver también, después le puse mi segundo nombre y mi segundo apellido, que fueron Humberto Márquez, pero todo esto tiene que ver con una cosa que yo llamo, bueno, no lo llamo yo, en psicología se le llama como el ejercicio del peor de los escenarios, donde cuando tienes miedos, cuando tienes frustraciones, lo que sirve que hagas es un ejercicio en el que piensas qué es lo peor que me puede pasar. Y después haces un plan para sobrellevar esa posibilidad de que suceda algo terrible, ¿no? En el caso de los accidentes, en el caso de las enfermedades o cualquier miedo que puedas tener, ese ejercicio sirve como para superar esos miedos. Y uno de mis temores como artista era, bueno,
la relevancia que uno tiene como artista en la historia. Pues cuando eres adolescente te imaginas cualquier posibilidad de llegar a ser todo, ¿no? Después la realidad te empieza a golpear de una manera en la que empiezas a acomodarte en tu lugar. Y yo empecé a imaginar, bueno, yo soy asistente de muchos artistas. He trabajado como impresor y como productor para muchísimos artistas del país, desde, obviamente, Felgueras, Cuevas, Toledo, hasta Carlos Amorales o todos los contemporáneos, pero siempre ha sido como en un segundo plano, ¿no? En la parte de producción. Entonces, siempre que veía yo otras fotografías donde aparecían, por ejemplo, todos los de la generación de la ruptura, y decían los nombres de cada uno, y después aparecía un desconocido, y después los demás. Y yo me pregunto quién era ese desconocido, ¿no? Pues quizá fue Humberto Márquez. Entonces empecé a meter mi fotografía, mi imagen en las fotografías de la historia del arte mexicano como este asistente, que bueno, después fue asistente de Siqueiros, que estuvo trabajando en el Poliforum, que estuvo pintando las pinturas de Poliforum, los murales, y que después quedó en el olvido. Me sirvió mucho como para también yo desprenderme de esta necesidad de protagonismo, pero me sirvió mucho sobre todo para analizar también el arte mexicano. Hay una transición muy abrupta entre el muralismo mexicano, y de pronto está la ruptura, y grupos inmediatamente ahora se abren las fronteras y acabamos con este grupo tan fuerte de arte contemporáneo mexicano, pero en otros países hubo unas vanguardias más de transición, mucho más pausadas, mucho más comprensibles y estudiadas. Acá fue como muy, muy repentino. Entonces, y se puede ver en las generaciones de artistas, y se puede ver también en el mercado, ¿no? El coleccionismo que compraba muralismo y pintura de caballete, y de pronto la generación siguiente compra solo arte contemporáneo, ¿no? Incluso en ocasiones hasta de una manera desinformada, como muchos artistas jóvenes también de pronto negaron todas las técnicas tradicionales y ahora empezaron todos a hacer videos como descubriendo un hilo negro, ¿no? Ignorando un poco este aprendizaje intermedio que en otros lugares sucedió más lento. Y me pareció interesante tocar el tema con este personaje, que es una es una mezcla entre Mario Orozco y Ulises Carrión, con una intención más conceptual, pero por lo mismo es un Ulises Carrión que se quedó en México. Por eso no llegó a ser Ulises Carrión, ¿no? Y lo que eso significa, de quedarte en yo soy de Zacatecas. Ajá, yo soy de Zacatecas. Si me quedo en Zacatecas, ¿qué hubiera sido? O sea, son realidades en las que estamos y de las que somos parte, pero no se puede estudiar más que como en el tiempo, ¿no? Y a mí me pareció muy interesante este personaje que pueda dar una especie de explicación de esta situación, y al mismo tiempo ponerme a mí en una estrategia de repensar mi propia práctica artística. Uno de los... Y al final de cuentas, de darme libertad. En arte contemporáneo y en arte en general, se espera que tengas un estilo muy particular y una forma de trabajar definida en toda tu carrera, y que tú sea gradual la forma en la que cambias de técnica, de tema, de obra. Porque es mal visto que hagas y tengas muchos estilos diferentes. Entonces, a mí lo que me permitió Humberto Márquez es decir, bueno, Humberto no tuvo éxito porque hacía de todo, era abstracto, hacía escultura, hacía arte político, hacía arte postal, hacía todo con una libertad absoluta. Y dije, ¿por qué necesito tener un personaje ficticio para poder hacerlo, no? Pero me pareció bellísimo, porque entonces no estoy amarrado ni a mi ego como artista, porque generalmente la obra artística va pegada
lo que hago va pegado a lo que soy. Y eso es muy peligroso, porque entonces si hago algo que está feo, o que no gusta, o que es criticado, el artista lo siente personal. Cuando te puedes desprender de la obra y a nivel de ego, la obra puede avanzar por su propia cuenta. Entonces, entendí que cada vez que hacía una pieza, simplemente tenía que como elaborarla, hacer el mismo ejercicio de hacer conexiones de tiempo, de lugar, de época, de qué era lo que los artistas hacían en la época, y cada pieza de Humberto tiene que ser basada en una pieza de arte moderno, pero tiene que ser como un intermedio, como un eslabón perdido también con una pieza del actual. Entonces, hay una caja de zapatos Canadá, por ejemplo, que está basada en la caja de brillo de Warhol, pero que está haciendo referencia directa a la caja de zapatos vacía de Gabriel Orozco. Entonces, hago esta conexión intermedia, ¿no? Y este tipo de cosas a mí me da mucha más libertad de trabajar y me parece mucho más divertido y mucho más placentero como artista, ¿no? Por eso es que, y lo disfruto tanto que sí me está costando como trabajo hacer una pieza de ahorita, quizá con una visión hacia el pasado, pero sin tener la necesidad de tener una referencia del futuro, ¿no? Esa es la que en este momento no tengo, porque si lo hago desde Plinio ya tiene que ser evidentemente mía. Pero bueno. Y desde luego. Sí, creo que como espectador siempre resulta, o interpretador más bien diría yo, no sé si es espectador, siempre resulta fascinante el que pueda, o sea, a través de tu pieza, a través de Humberto Márquez, pero a través de diferentes proyectos que has generado, pues ir pudiendo como hilar esos puntos, ¿no? Pensando un poco en esta idea de la ocronía, siempre hay puntos de divergencia, ¿no? Hay puntos donde la realidad que pudo haber sido se difiere, se desvía. Y creo que es muy divertido también poder generar a través del trabajo pues de Humberto Márquez, que es tu único heterónimo que yo te conozco, pero vamos a ver si hay otros más luego, pues poder generar justamente esos puntos de lo que pudo haber sido, ¿no? Y yo aquí un poquito a manera de imaginaría política, pero creo que también es necesaria hacerla. Siempre hemos hablado del 68, y más en el memorial, como un punto de inflexión en la historia, ¿no? En muchos sentidos. No solamente por lo que pudo haber provocado de manera inmediata, sino porque su recuerdo y sus diferentes memorias y sus diferentes narraciones, pues también han generado un aliento en la vida democrática de este país y un aliento por contraste, ¿no? Porque por medio de la represión se da este aliento años después, que todavía 52 años después sigue habiendo marchas del 2 de octubre, no se olvida, y como ya hemos dicho, lo que no se olvida no es solamente la matanza de Tlatelolco, es toda una pedagogía de terror, de violencia de Estado, incluso de quienes podrían hablar de terrorismo de Estado, pero bueno, quedándonos un poco en este juego, ¿cómo se imaginarían este siglo XXI, 16 de octubre, si no hubiera existido el 68 mexicano? Sí, creo que es que los humanos somos, es una condición de la naturaleza, ¿no? Todo animal aprende qué comer y qué no comer a través de haberlo probado y de haber tenido una experiencia, ¿no? Y creo que la sociedad también aprende a golpes fuertes. Es terrible y es tristísimo, pero creo que de no haber sucedido lo de Tlatelolco, quizá hubiera sucedido otro. Quizá hubiera sucedido algo peor, no sé. Pero el halconazo hubiera estado más gacho. Bueno, de hecho sucedió otro y todavía. Y siguieron sucediendo. Pero si no sucedieran, creo que no habría ninguna conciencia en lo absoluto y estaríamos como, aprendemos la lección a partir de estas experiencias terribles. Desafortunadamente, creo que es la forma en la que funciona la sociedad y solo un golpe de estos te va a hacer como
pensar que no vuelva a suceder, ¿no? ¿Y cuánto tiempo puede durar? Eso es lo que más me preocupa, porque afortunadamente lo que sucedió en Tlatelolco ha seguido siendo considerado relevante, ha tomado muchísima fuerza, y creo que tiene que ver porque no existieron las imágenes en aquella época. Eso es mi hipótesis, pero a mí lo que me preocupa es lo que está pasando actualmente en cuanto a, por ejemplo, Ayotzinapa, que en su momento fue muy fuerte, en su momento, y se va desvaneciendo mucho más rápido que Tlatelolco. Y puede suceder otra cosa en el futuro también más grave, y creo que se puede diluir todavía más rápido, porque es la forma en la que la sociedad contemporánea consume información. Entonces, y ahí es donde creo que el arte tiene una tarea valiosísima de presentar la realidad de una forma en la que perdure, en la que sea relevante. Porque si solo se lo dejamos a las redes sociales, se va a desvanecer en un clic. Y es bien terrible. Sí, indudablemente. Sofi, no sé si quieres comentar algo. Me gustaría nada más sumar como la importancia de la repetición, ¿no? O sea, creo que también es una de las estrategias que el arte contemporáneo está ocupando constantemente, y muchas otras cosas, ¿no? Pero el asunto de la repetición, o sea, por algo también es regresar al 68 o regresar a hablar de los 43, o, ¿no? Y estarlo abarcando desde distintos ámbitos. Entonces, sí, eso me parece esencial. Coincido con Plinio, que eso me parece aterrador, ¿no? Porque lo vivimos. Cómo se desvanece tan rápido el trauma, ¿no? Se lleva de inmediato a las sombras, ¿no? Y lo estamos volviendo algo habitual. Digo, la pandemia es un ejemplo perfecto, ¿no? Que nos tienen que seguir recordando, ¿no? Usa el tapabocas, ¿no? En fin. Y yo, perdón que regrese un poquito, pero me parece interesante solo como retomar una lectura ahí con Humberto Márquez, que tiene que ver, además, no sé si haya sido intencional, yo creo que sí, obviamente, pero termina cumpliendo como en dos flancos una satisfacción, insatisfacción, justo de los discursos de la historia del arte y del vacío o de este dictamen que se hace de que México no tiene artistas conceptuales, ¿no? Y este salto de Lucy Lippard de Estados Unidos hasta Argentina, olvidando el resto de Latinoamérica en el discurso conceptual. Y curiosamente, cuando hablas de cómo se brinca tan abruptamente entre generaciones, creo que precisamente tiene que ver con los discursos que están ahí, ¿no? O sea, con esos pocos discursos a los que se les pone atención y la poca investigación al resto de las generaciones propuestas, y además a esta como obsesiva etiqueta del arte, ¿no? De la historia del arte. Y me parece que Humberto Márquez, por un lado, se burla, ¿no? de esto, encuentra el hueco, precisamente, e inscribe o reinscribe ¿y por qué no volvemos a revisar si de verdad no hay artistas conceptuales en México, no? Sí. Y eso me parece, pues, graciosísimo, pero también amargo, ¿no? Es una risa amarga. Sí. Yo creo que es bien importante que se haga una relectura, porque la forma en la que se escribió la historia del arte mexicano se escribió en el contexto del arte internacional. Y en el contexto del arte internacional no podías meter a los muralistas como una vanguardia. Pero si lo tratas de ver desde otro punto de vista, el muralismo y la pintoescultura fue la vanguardia mexicana. Pero después se colorea con este discurso nacionalista de
nosotros los pobres, ustedes los ricos, los muralistas y su función como social, se convirtió en una forma de ver el arte como dictada, como una verdad histórica desde arriba, ¿no? Entonces, sí creo que vale la pena volver a dar una relectura y revisar no lo que está por décadas en México en relación al extranjero, sino dentro del mismo país, porque existieron evidentemente grupos, existieron evidentemente algunos artistas contemporáneos. Simplemente quizá no tuvieron la atención del público, el mercado, quizá no estaba listo el mundo para ver ciertas piezas, o no fueron apoyados en su momento, pero creo que sí es un sentir que ese hueco está lleno, sí da una satisfacción. Y ahorita que decía lo de la satisfacción, la imagen del helicóptero, que no sé si la tenemos por allí, helicóptero que hice, que se supone que es a partir de un boceto de Humberto Márquez y después que yo hice en la exposición, tenía que ver con la satisfacción de una especie de venganza también contra el gobierno. Vamos a tirar el aparato de la verdad histórica, se llama verdad histórica. Entonces, es darte el gusto de ver la tirada, ¿no? Entonces, y creo que también como una especie de pequeña venganza puede servir también para darte esa satisfacción, no sé. Sí, bueno, creo que siempre hay una necesidad de volver a mirar atrás y creo que la historia del arte de alguna manera se había salvado de no verla desde los discursos del poder, pero pues claramente también corresponde a discursos del poder o a circuitos, ¿no? De mercados. Mira, ahí están las imágenes, si quieres, Plinio, para que nos vayas pues contando de la pieza y ahorita retomo mi punto. Bueno, bueno, como les decía, que todos son referencias. El helicóptero que se utilizó para lanzar las bengalas, que eran la orden de fuego, la tarde del 2 de octubre, era un Alouette 3, es un helicóptero francés que compró el ejército mexicano, que en el resto del mundo es un helicóptero de rescate. Aquí se utilizó no solo para las bengalas, sino para también deshacerse de los cuerpos. Hay historias que cuentan que el helicóptero Alouette 3 lanzaba los cuerpos al mar. Entonces se daba sus viajes a la costa para estar tirando los cuerpos, ¿no? Entonces Humberto Márquez hace este boceto de un helicóptero estrellado y destruido, hecho con pueden ver allá a un lado de la fotografía, las ruinas de Tlatelolco. Que esa es otra historia larguísima de cómo los arqueólogos reconstruyeron Tlatelolco. Yo no sabía, ahí sí pequé de ignorante porque me contaron, Julio García Murillo me contó, no, es que aquí está toda la información, aquí era una explanada. Entonces, a partir de un par de piedras sueltas, los arqueólogos empezaron a poner piedra sobre piedra para reconstruir de alguna manera esas ruinas. O sea, no son ruinas reales, son reconstruidas, pero bueno, desde el punto de vista de la arqueología sí son ruinas. A mí me pareció fascinante porque me parece una analogía muy relevante y muy fuerte que a partir de piedras sueltas del pasado se pueda reconstruir la historia, ¿no? Este helicóptero se llama Verdad Histórica, que también es una reconstrucción y estoy utilizando las mismas piedras con las que se reconstruyeron las ruinas de Tlatelolco, un poco para emular la reconstrucción que estamos haciendo ahora, no solo nosotros aquí como artistas, sino también todos los historiadores, para hacer reconexiones de estos elementos sueltos y poder reentender lo que es la historia. Es reformular una realidad que no era visible antes, pero que tenemos los elementos suficientes para regruparlo. Entonces, este helicóptero está justo a un lado de las ruinas, hecho con las mismas piedras, pero aquí sí quise yo dar ese guiño de vamos a estrellarlo, ¿no? Porque de no haber sido por un helicóptero lanzando estas bengalas, puede
la historia es, no sé, quizá pudo ser diferente. Sí, creo que es muy, muy sugerente la pieza. Primero, como tú dices, ¿no? Pues recupera las mismas piedras de las ruinas, pero también hay que mencionar que la iglesia también está hecha con esas mismas piedras, Claro. la iglesia de Santiago Tlatelolco, y que pues, de alguna manera esa es esa otra historia de la Plaza de las Tres Culturas, porque normalmente pues el discurso, digamos, turístico, y en ese sentido oficial, pues es la Plaza de las Tres Culturas, donde se conjugan estos tres momentos de la nación prehispánica, acá la colonial y por otro lado la moderna, pero también está visualmente en el mismo espacio, está no solo reescritura, porque cada vez que reescribimos la historia, también olvidamos una parte de la historia. Cada vez que generamos nuevas memorias, también suprimimos otras historias. Y casi yo creo que es un juego, pues, digamos, a veces perverso, a veces adecuado, pero que está ahí constante en muchos sentidos. Lo que creo que lo hace muy elocuente es que sea a través de algo material como la piedra, ¿no? Que literalmente estemos hablando de eso, por un lado. Por otro lado, es muy, muy, a mí me parece, o sea, como esta caja que abres y tiene 80,000 dimensiones, porque por otro lado es la pieza que Plinio, artista, ¿no? Contemporáneo, nacido en los 70s, hace como un heterónimo de un artista de los 60s, además de, digamos, de una especie de linaje perdido, ¿no? Pero que más que perdido, pues como ya comentamos, también tiene que ver con esta historia que no se ha escrito, porque no, la historia que se ha escrito desde la historia del arte ha sido más muralismo y luego ya un salto a la generación de la ruptura y como bloques temáticos, ¿no? Y esas grietas, pues no están exploradas. Eso también creo que ahí es muy sugerente. Y la otra tercera vía, que me parece muy fuerte y muy potente, es esta sugerencia que la acabas de decir, pues, ¿qué hubiera pasado si este helicóptero, supongo, voy a contar un chiste medio malo, pero siempre dicen que en México nunca pudieron haber hecho un atentado como las Torres Gemelas, porque si hubiera venido Bin Laden, bajando el aeropuerto, pues le hubieran dado una vuelta, lo hubieran perdido, hubiera llegado tarde, lo hubieran asaltado, le hubieran pasado mil cosas, le hubieran inventado unos taquitos, creo que nunca pudo haber llegado a tiempo para tener esa precisión. Y creo que lo mismo, o sea, sucede pensando en qué hubiera pasado si ese famoso helicóptero que había entre las bengalas no, no hay una coordinación tal, que por otro lado habla de la gran coordinación que hubo y que no fue nada más como algo espontáneo, sino que hubo una gran coordinación, repetición que sucede de nuevo en Ayotzinapa, pero bueno, dejando fuera estas como acotaciones, pues sí, ¿qué hubiera pasado si por alguna razón hubiera acabado mal ese operativo muy al estilo mexicano, el helicóptero cayéndose, unos no asistiendo a lo que tenían que asistir no sé, una parte del ejército, o bien, o sea, creo que también tiene una parte ahí como bastante divertida, y que esté además... El joven rebelde ganando, ¿no? En victoria. Ganando, sí. Claro. Vieron la película de la última de Tarantino también, pues cuenta una historia alternativa donde el final es absolutamente diferente a la realidad y te deja con una sensación muy bonita. Digo, es terrible pensar en aquello, pero también en lo que sucedió, pero es también muy bonito imaginar, como decía el Charito, imaginar cosas chingonas, ¿no? Creo que así como España llegó, digo, los colonizadores llegaron y destruyeron el pasado para montar su nueva historia, también el gobierno de los 60s trata de reconstruir las ruinas, pero también construye estos edificios modernos, pero luego llega lo de Tlatelolco y son una serie de coincidencias terribles de construcción anterior. Creo que también ha pasado eso en la historia del arte, ¿no? Es el artista nuevo llega y niega lo anterior. Y pasa mucho en México para justificar su propia obra, niegan las anteriores. Por eso se llama, por ejemplo, la generación de ruptura. Vamos a romper con aquello, ¿no? Y después llega el arte contemporáneo y rompe con lo anterior, ¿no? Y creo que es un ejercicio que no ayuda mucho, pero creo que
No sé si es específicamente mi tarea, pero me gusta la idea de imaginar que puedo desde mi trabajo reescribir una parte llena de estas pequeñas conexiones que pueda darle sentido a la historia del arte en México, al menos para mí. Ya si sucede también para alguien más, sí sería una pequeña batalla ganada. Pues yo creo que para varios, porque sí creo que eso es lo que invita a tu pieza. Digo, estamos ya pues a unos minutos, digamos, de tener que ir cerrando. Pero bueno, pues ahora sí que preguntarles, pues, ¿qué historias nos faltan por contar? ¿Qué huecos nos falta por llenar? ¿Qué memorias habría que reescribir quizá, ¿no? En torno, pues no solo al 68, sino en general, ¿no? ¿Y qué juegos también hay que parodiar? Porque yo creo que también, si no nos hacemos, si no nos tomamos de la ironía y de la parodia, por otro lado, a veces pueden ser temas muy, muy serios, ¿no? Muy serios, los que habría que abordar. Entonces, pues no sé, ¿cómo les gustaría a ustedes ir cerrando? ¿Con qué preguntas, ¿no? ¿Con qué se puede quedar el público que nos está viendo? Híjole, no sé. Porque hemos tocado muchos temas. Sí, Hemos no, pero histórica, creo que uno de los más preocupantes actualmente para mí sería la cuestión de los derechos de los datos personales y de con qué facilidad tenemos un celular que te registra tu cara y después ya está allá la información para que sepa el gobierno dónde vas. Escuché a alguien una vez diciendo, si no tienes no tiene razón quejarse por cosas, pero también creo que si no tienes, lo mismo pasa con la libertad de expresión, si no tienes nada que decir, pues tampoco te va a preocupar la libertad de expresión, pero ¿qué pasa el día que tienes algo que decir? Que el día que te pasa algo y que necesitas levantarte y protestar, ese día te vas a dar cuenta que hay mucho tiempo antes diste toda tu información y tienen todo el control sobre ti, y ahí es donde se vuelve importante la libertad de expresión y en general la libertad de ser y de opinar diferente, porque uno no piensa que al principio que vas a pensar diferente, al contrario, crees que lo que vale la pena es ser como los demás, pero el día que tienes una opinión distinta en un país, bueno, no solo un país como este, en un mundo como el que estamos viviendo, puede ser extraordinariamente peligroso, ¿no? Yo sí quisiera dejar esa reflexión, que hay que cuidarnos de eso. Sofía, ¿con qué reflexiones, pensamientos te quedas? Ay, yo me quedo siempre como con una cosa así de, como de emoción y de sazón. Creo que la obra de Plinio constantemente me confronta personalmente a la investigación, ¿no? Y creo que esta invitación es siempre muy rica. O sea, por ahí entre la charla que teníamos previa a través de documentos, me preguntaba si esta incitación a averiguar un poco más de las cosas, o sea, ¿quién es Humberto Márquez? Y empezar a buscar, pues, ¿quién es Humberto Márquez? No aparece en ningún lado. Hay una fundación. Y después, o ¿por qué una peluca? ¿O por qué el tigre? ¿No? Y estas cosas, o sea, incitar a la pregunta es vital. Vital en todo el sentido de la palabra. Y eso me parece o sea, de lo más enriquecedor en la pieza. Luego lo que te encuentres es, es cuando viene el desazón, ¿no? La desazón. Pero creo que así como tú planteas la importancia y poner el ojo siempre en el acceso a la información, en qué datos estás compartiendo, es de nuevo, es pregunta esencial, ¿no? Pregunta por todo y cada vez sé más agudo. Creo que eso me llevo de Humberto, me llevo de Plinio y me llevo de esta charla. ¿Tú, Eunice? No, bueno, yo soy muy, para empezar, la verdad, me gusta mucho, ya hablando como a nivel más personal, sí me parece muy divertida
o sea, toda tu práctica. Y cuando digo divertida, porque tenemos mal pensado a veces este concepto, pensando que por eso es menor, y no, creo que es divertida porque es un reto también el pensarla. Y es sabroso pensarla, ¿no? Es sabroso pensar sobre estas posibilidades de la historia, estos huecos, de también, a mí algo que me gusta mucho de las prácticas artísticas, lo decía también en el caso de la plática con Voluspa, es que como crean sus propias metodologías, sus propias tácticas, sus propios narrativas, es muy fácil atacar los huecos que ven, ¿no? No es esa rigurosidad a veces disciplinar que puede tener, por ejemplo, la historia, que es de donde yo vengo, digo, aunque también, al igual que Sofía, hice estudios curatoriales, pero que a veces estás como muy constreñido al archivo, al documento, a la fuente. Y por otro lado me quedo con esa fragilidad que tiene esa fuente, ese archivo, ese documento, como esta profundidad y tridimensional o multidimensional que tiene lo que entendemos como real e histórico y lo que realmente, pues las diferentes otras verdades, pasados, memorias que están alrededor de él. Y creo que todo tu trabajo habla de eso, ¿no? Constantemente, tanto a través de Humberto Márquez, lo que no solamente en términos de la historia del arte, sino también de cómo hubiera vivido el momento, cómo desde ahí podemos pensar otros momentos, como este del helicóptero, que además el nombre me parece súper puntual, o sea, yo diría, ¿qué hace uno si no titulan las obras, no? Porque a veces en el título de la obra está la clave, y a mí eso también, esa sensación de que te den las claves, como decía Sofía, creo que también es muy divertido irlas buscando, irlas encontrando, y más en una pieza, volviendo al mexicano perfecto, al perfecto mexicano, que como es espacial y tridimensional y el archivo está ahí, es una cuestión también de tú ser un investigador, un infiltrado, ¿no? En este caso de los discursos históricos dentro del museo, y creo que eso también es muy valioso y muy divertido, y te digo, divertido lo uso en el mejor sentido de la palabra, porque creo que es lúdico, creo que es desafiante, creo que lo hace reflexivo, creo que también a veces también está tomar cierta distancia de estos temas para no hundirse en ellos con todo el peso que a veces pueden tener, pues de lo que significaron en términos de violencia. Entonces, bueno, la verdad que pues con eso me quedo, con mucha alegría, sobre todo, ¿no? Sí, yo creo que pues quienes también conocen tu obra también pueden verla. La pieza del helicóptero estuvo montada en 1968 entre tres, que Sofía ahorita nos puede platicar un poquito más de la exposición, de qué consistió. Y bueno, pues invitarlos, por supuesto, a que una vez que abramos, pues puedan venir a ver el Mexicano Perfecto en el M68. Sofi, por favor. Pues yo voy a hacer comercial, por supuesto. Estamos a punto, ya casi. Estamos en las últimas revisiones del catálogo de la exposición 1968 entre tres, motivo por el cual he estado persiguiendo a Plinio desde hace tiempo. Documentos y, oye, pásame más fotos. Pero ahora que volvamos al Centro Cultural, esperemos, bueno, para marzo, abril del próximo año tendremos la presentación de este catálogo y estamos súper emocionados porque va a salir 1968 entre tres, Desaparecidos, 1519 entre tres, La Nación y las exposiciones que vendrán también para el próximo año. Entonces va a ser nuestro estreno de la colección Glosa y pues 68 entre 3 es el primerito que sale. ¿Cuándo lo abren, por cierto? Por ahí había una pregunta del público, de hecho en Facebook, que preguntaban si ya estábamos abiertos. Todavía no estamos abiertos, no tenemos comunicación oficial por parte de la UNAM de una fecha exacta. Estamos esperando también a que el semáforo esté en amarillo por lo menos 10 días, si no estoy equivocada, y en ese momento comenzaremos un regreso escalonado. Pero bueno, estamos en eso, todavía no hay comunicación oficial de apertura.
Pues sí, efectivamente, como dice Sofía, todavía está cerrado, pero bueno, hay varias maneras en las que pueden entrar al M68 si les interesa. Tenemos la aplicación que la pueden bajar. Por supuesto, están las visitas virtuales que ha hecho el equipo de mediación, las charlas, y bueno, pues hay otra manera también de ir explorando cómo acercarnos a los espacios museográficos ahora en estos momentos, ¿no? Y una de ellas, pues, es justamente a través de este tipo de charlas y que nos llevan a romper esa barrera y a tener más cerca también a los creadores, ¿no? De quienes han colaborado en este espacio. Pues a mí me gustaría ir cerrando, pero siempre nos gusta cerrar con una recomendación, Plinio, de lectura, de documental, que ya diste varias, algo que quieras, pues ahora sí que compartirle a quienes nos están viendo. Puede ser o no ligado con el tema, por supuesto. Hay tanta atención, pero no lo preparé. Sí, leí tanto y tengo tantos libros. Lean todo lo que tiene que ver con Tlatelolco, desde Elena Poniatowska hasta... O sea, hay tanta información que aunque tiene una parte fuerte, y sí me parece, siempre tiene este momento triste, todas las referencias, todos han sido esfuerzos bien interesantes de lo que sucedió, y acaba siendo fascinante la historia, porque es el conocer de dónde venimos y quiénes somos. Todos los documentales, todo lo que he visto ha sido, bueno, sí hay un par de películas malas, pero todas las demás me parecen muy, muy, muy buenas. Y museo que visiten After Images de Steinberg, es un libro que se llama After Images of Tlatelolco. Es un resumen, Josh Steinberg se llama, no recuerdo ahorita el nombre, es increíble el libro. Esa es una recomendación que creo que vale la pena. Y el libro de Volpi, Los intelectuales en el poder. Creo que son los dos libros más relevantes que vi del... Ay, no, bueno. Monsiváis. Porque son estudios. Evidentemente me gusta mucho Elena Poniatowska, pero ella hace como una revisión de lo que la gente vivió un poco después. Pero el análisis como filosófico detrás de todo lo sucedido que hace Steinberg me parece también impecable. No sé. Ya lo estoy buscando. Sí, pues tú ahí en algún momento mencionaste a Susan Sontag sobre la foto. Bueno, no hiciste referencia sobre la fotografía, hiciste referencia creo que a otro libro. Pero sí era ese. Creo que estaría muy bien también, me vino ahorita a la mente, pues que siempre es una lectura, yo creo, muy, muy, que da mucho, no obligada, porque pues nada es obligado, honestamente, pero sí muy recomendable porque pues te confronta un poco con los terrenos de la imagen, ¿no? Muy, muy todavía desde los pensamientos de los 60, pero yo creo que muy vigente en esta idea pues de poner un poco a echar a andar el pensamiento crítico en todo momento, ¿no? Y creo que volviéndonos un espacio, no el centro, sino digamos, esta nuevo siglo XXI tan versado en las imágenes, creo que siempre es necesario reflexionar en torno a ellas, ¿no? El libro que acabo de comprar está increíble, La furia de las imágenes, de John Fontcuberta. Ese sí, y por ahí, bueno, cómprenlo porque está súper bonito y muchas imágenes, pero también está el PDF por ahí. Está, sí, buenísimo. Sophie, no sé si quieres agregar algo más. ¿Otra recomendación? Pues tú recomienda. Yo recomiendo que se echen un clavado en el Museo Archivo de la Fotografía. Ahí están los documentos fotográficos de la Dirección de Comunicación, pues, de la Oficina de Distrito Federal. Y pues hay varios documentos del 68, obviamente los nodales, digamos, del 2 de octubre están desaparecidos, ¿no? No están ahí en el archivo, pero hay fotografías súper interesantes de todo ese periodo.
Es un museo y un archivo muy, muy bonitos que están un poco a veces olvidados ahí de las visitas en el centro histórico. Así que les recomendaría mucho que vayan a ese archivo y se echen un clavado. Y contarles también bueno, yo ahorita estoy leyendo una tesis de Berenice Alcántara y es fascinante la tesis. Se llama Cantos para bailar un cristianismo reinventado, la nahuatlización del discurso de evangelización en la salmodia cristiana de Fray Bernardino de Sahagún. Wow. Pero habla de toda la dimensión sonora y del cuerpo también a través de la salmodia cristiana. Es fascinante. Y habla también del estado del nepantlismo, es decir, que no está ni aquí ni allá, ¿no? Ese periodo donde la colonia todavía no estaba en pleno, sino están en este estira y afloja, en esta tensión y en esta negociación. Entonces, muy, muy bueno. ¿Tú, Eu? Bueno, ya comentaba Susan Sontag, bueno, digamos, como en estos terrenos, ¿no? Porque ya si nos vamos a terrenos literarios, pues también se me empiezan a ocurrir muchos, que no sé ni por qué se me vienen ahorita a la mente, pero siempre he sido una gran admiradora de una novela de Arundhati Roy que se llama El Dios de las Pequeñas Cosas, que más bien sucede en la India, otra historia, otras coordenadas, otro momento, pero que tiene una manera muy particular de contar esas historias privadas, ¿no? Y muy ligada, pues obviamente yo creo que por eso se me vino a la mente, a esa relación que hubo entre la población, digamos, de la India con la colonia británica y cómo se hicieron varios lazos, pues, de hermanos. Entonces, toda la historia gira en torno a la llegada de la prima que viene de Inglaterra, que es, pues, ahora sí que blanca, ¿no? Pero bueno, empieza un poco por ahí, es una novela fascinante de un caso raro, insólito ahí en la literatura, en el sentido de que ella más bien es arquitecta, es activista, pero un día se puso a hacer la historia más o menos de su vida, con una narrativa y una estructura muy particular. Y por supuesto, ya que lo mencionó Sofía, pues recordarles que una selección de las imágenes del Museo Archivo de la Fotografía están en nuestro repositorio digital, M68 Ciudades en Movimiento, ahí está apareciendo la página web y tenemos, bueno, pues diferentes archivos que no se habían visto tanto y que por fortuna y gracias a la generosidad de muchas instituciones y de personas, pues pudimos meter en el museo y también pudimos compartir en la colección digital. Sofía, Plinio, pues siempre un gusto verlos. Muchas gracias. Qué bien que estás haciendo en Bélgica. Yo te estaba mandando a Ámsterdam, digo, además de tu residencia, pero pues de volada, cuéntanos. Bueno, hay un centro de gráfica, el Frans Westerel Center. Entonces nos invitaron por parte del HISC, una escuela donde yo estudié hace muchos años y donde ahora mi esposa está estudiando, 15 años después que yo. Y nos invitaron a producir una pieza. Yo, bueno, tengo un taller de gráfica en Ciudad de México y coordino el taller de gráfica del Museo Felgueres en Zacatecas. Entonces, la verdad, no necesitaba yo venir a tu taller, pero siempre es una experiencia muy bonita que alguien más te atienda, que alguien más trabaje y haga tu obra, ¿no? Esa es Además, el lugar está increíble. Son unas pequeñas como cabañas, así como en forma de triángulo. Es para cada artista le toca una. Y luego el taller es como circular, está increíble, tiene todo el equipo que te puedas imaginar de gráfica análoga y digital. Y bueno, en medio de la cuarentena, que justamente a partir de mañana van a volver a cerrar todos los bares, todos los restaurantes, vuelve a haber un lockdown aquí en Bélgica, pues nos vamos a estar encerrados aquí haciendo gráfica. Entonces eso está bien padre. A trabajar.
Pues muy bien, pues muchas gracias, Sofía, Plinio, un gusto siempre verlos. Gracias, Plinio, por la desvelada que te estás metiendo y a todos los que nos están, pues que están siguiendo estas charlas, este ciclo. Los vemos el próximo viernes para platicar con Pablo Martínez Zárate. Seguramente también será una súper conversación. Plinio, de verdad, gracias, Sofía. No, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Y nos vemos pronto. Bye, bye.